Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a resolver ahora una serie de ejercicios sobre teoría de los exponentes. Dice, escribe el signo igual o no es igual según corresponda. Bueno, tenemos tres ejercicios. Vamos a resolver el lado izquierdo de cada uno y vamos a resolver el lado derecho también de cada uno. Y si da lo mismo, entonces dentro de este cuadrito vamos a escribir signo igual. De lo contrario, escribiríamos de que no es igual. Y vamos a iniciar. Entonces, empezamos con el ejercicio número 1. Si nos damos cuenta, en esta operación podemos aplicar algunas propiedades de los exponentes. En este caso podemos empezar con potencia y una potencia. La propiedad dice que si yo tengo un exponente, si yo tengo una potencia con exponente m elevado a un exponente n, la regla dice que se copia la base y se multiplican los exponentes. Esa va a ser la primera regla que vamos a aplicar ahí. Bueno, entonces, ¿cómo nos quedaría? X elevado a la 2 elevado a la 3 se copia la x y se multiplican los exponentes. 2 por 3, pues claramente me queda 6. En la siguiente parte, en el siguiente factor, pues es exactamente lo mismo. Copio la base que es x y multiplico los exponentes. 3 por 4 pues me queda 12. Listo. En la parte de abajo también aplico la misma propiedad, que sería copiar la base y multiplicar los exponentes. 2 por 5 me queda 10. Muy bien, de esa manera hemos resuelto esa primera parte. Bueno, ahora vean, acá arriba puedo aplicar una propiedad que es la de multiplicación de potencias de igual base, que dice que si yo tengo una potencia de base A elevado a un exponente m, multiplicado por otra potencia de la misma base elevado a un exponente n, la regla dice que se copia la base y se suman los exponentes. Y al mismo tiempo también puedo aplicar la regla que si yo tengo una potencia elevada a un exponente m dividido una potencia elevada a un exponente n, se copia la base y se restan los exponentes. Esas propiedades son las que voy a aplicar. Entonces, ¿cómo quedaría mi ejercicio? Quedaría de la siguiente manera. Se copia la base y en el caso de los dos de arriba que se están multiplicando, se suman los exponentes. 6 más 12, pues me da 18. Vamos a colocar 18. Y esto se divide dentro de x elevado a la 10. Listo, aquí puedo aplicar división de potencias de igual base, se copia la base que es 10 y se restan los exponentes. 18 menos 10 me queda 8. Listo, el resultado del lado izquierdo da x elevado a la 8. Bueno, ahora voy a trabajar el lado derecho. Pero si nos fijamos con el lado derecho tenemos una potencia con el exponente escalonado. Y cuando suceden este tipo de ejercicios vamos a empezar a resolver las potencias desde arriba hasta abajo. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a copiar todo normal excepto la primera potencia que está en el nivel más alto. Entonces me quedaría 2 que está elevado a la raíz cúbica de 3, pero eso está elevado a la 3, que está elevado a la 6 a la 0. Pero recordemos que toda cantidad elevada a la 0 da 1, entonces el exponente del 3 era 6 a la 0, pero ese resultado da 1. Y también recordemos que el exponente de 1 no altera la cantidad, sigue siendo la misma, entonces la puedo escribir o no, no hay ningún problema. Listo. Bueno, ahora sigo trabajando desde el nivel más alto que quedó. En este caso, este es el nivel más alto. Para ello vamos a recordar otra propiedad de los exponentes, que es la exponente fraccionario. ¿Qué dice la regla? Dice que si yo tengo una base A y a esa base A yo le tengo que extraer su raíz, enésima, una raíz del tipo n, pero eso está elevado a la 3, o bueno, en este caso elevado a la m, dice que se copia la base y el exponente de esta base A va a ser una fracción, se convierte en una fracción, y el numerador va a ser el exponente que acompaña a la raíz, que en este caso es m, y el denominador va a ser el índice del radical, que en este caso es n. Esta propiedad es la que vamos a aplicar para poder transformar esa operación. Entonces, ¿cómo quedaría? La base 2 no se toca porque primero estoy trabajando este nivel. Y entonces me quedaría esta base, que es la que está dentro del radical, permanece como 3. Ese 3 va a quedar elevado a un exponente fraccionario. ¿Quién va a ser el numerador? Va a ser el exponente que tiene, que en este caso es 3. ¿Y quién va a ser el denominador? Va a ser el radical, que en este caso también es 3. Pero recordemos que una cantidad dividida en la misma cantidad da 1. Por lo tanto, esto es como decir 2 elevado a la 3. Pero 3 dividido 3 me queda 1.
Pero recordemos que el exponente 1 no afecta, entonces esto no hay necesidad de escribirlo. Por lo tanto, la operación me queda únicamente 2 elevado a la 3. Y 2 elevado a la 3 equivale a 8. Listo. El lado izquierdo salió como x elevado a la 8 y el lado derecho quedó solamente como 8. Por lo tanto, podemos concluir de que esta expresión no es igual a esta otra expresión. Listo, y de esa manera hemos resuelto el problema número 1. Ahora resolvamos el ejercicio de numeral 2. Muy bien, el segundo ejercicio. Listo. La misma historia. Vamos a resolver el lado izquierdo y el lado derecho. Si da lo mismo, ponemos signo igual. Si no da lo mismo, entonces sería no igual. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que extraer una raíz cuadrada de toda la operación que está dentro del radical. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Primero vamos a recordar algunas propiedades. Recordemos de que cuando yo tengo una base negativa elevada a un exponente par, el resultado siempre va a ser positivo. Pero si mi base es negativa y el exponente es impar, entonces el resultado va a ser negativo. Ahora, siempre y cuando la base negativa esté dentro de paréntesis, porque de esa manera el exponente afectaría también al signo. De lo contrario, pues entonces no funcionarían estas reglas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, menos 1 elevado al cuadrado, como está dentro de paréntesis, entonces aplica este criterio. Base negativa elevado a un exponente par se vuelve positivo. Y 1 al cuadrado pues es 1. Listo, primera operación resuelta. Menos. En este otro caso, base negativa elevado a un exponente impar, la base va a seguir, el resultado va a seguir siendo negativo. Y por el hecho de que es negativo voy a tener que usar paréntesis. Menos 1 elevado a la 3, pues la base sigue siendo negativa y 1 a la 3 pues va a ser 1. Listo, porque 1 por 1 por 1 me da 1. Más 3 elevado a la 0, pero recordemos la propiedad de los exponentes que dice que todo lo que está elevado a la 0 da 1. Entonces 3 elevado a la 0 da 1. Menos 1 elevado a la 5, otra vez esta misma regla. Base negativa con exponente impar sigue siendo negativo. Por ser negativo mantengo el paréntesis. Y 1 elevado a la 5 sería 1 por 1 por 1 por 1 por 1, que sigue siendo 1. Listo. De esa manera hemos resuelto esa primera parte. Ya no tenemos exponentes, ahora solo vamos a eliminar los paréntesis. ¿Cómo me quedaría? Este 1 sigue siendo 1, luego puedo aplicar ley de signos para eliminar paréntesis. Menos por menos me da más 1. Luego me queda más 1 y finalmente tengo menos por menos que sigue siendo más 1. Y a todo esto le debo de extraer su raíz cuadrada. Recordemos, primero trabajamos lo que está dentro, que en este caso es una suma y me va a quedar 4. Por lo tanto me están pidiendo sacar la raíz cuadrada de 4 y el resultado de eso es 2. Listo. El resultado de este lado izquierdo me va a quedar como 2. Ahora vamos a resolver el lado derecho. Bueno. Pero el lado derecho, si ustedes se fijan, es una fracción donde arriba el numerador es 1 y abajo el denominador es una potencia. Una potencia de base 2 donde nos vamos a notar de que todo esto que está acá es su exponente. Bueno, entonces vamos a reducir ese exponente. Pero lo vamos a sacar, lo vamos a tomar desde acá para no equivocarnos. 2 al cuadrado más 1 menos 2 y 2 más 1. Listo. Voy a resolver solo el exponente, que es todo esto. Bueno, entonces, ¿qué me queda? Jerarquía de operaciones. Primero se hace lo que está dentro de paréntesis. 2 al cuadrado es 4 y 4 más 1 es 5. Listo, esa parte ya está. Menos 2 porque primero se hace lo que está dentro de paréntesis. 2 más 1 pues es 3. Listo. Entre resta y multiplicación, recordemos que un número pegado a un paréntesis es una multiplicación. Entonces, entre una resta y entre una multiplicación, primero se hace la multiplicación. Aquí me quedaría 5, menos por más me da menos, 2 por 3 me queda 6. Listo, y 5 menos 6 me va a quedar menos 1. Listo. En otras palabras, estamos hablando de que esta operación quedaría 1 arriba, porque el numerador original era 1, y abajo tengo mi base 2, y esa base 2 va a tener como exponente el resultado que acabo de obtener. Ese resultado es menos 1. Listo. Tengo ahí menos 1. Bueno, entonces casi ya lo hemos resuelto. Ahora, ¿cómo corrijo un exponente negativo? Recordemos que para corregir exponentes negativos, si está en la parte de abajo,
se pasa arriba y el exponente se vuelve positivo. Si está en la parte de arriba, se pasa abajo y el exponente se vuelve positivo. En otras palabras, por ejemplo, si yo tengo esto, x elevado a la menos un exponente m, entonces lo paso a la parte de abajo del denominador y ya no va a tener exponente negativo, sino va a tener exponente positivo. Como arriba no puede quedar vacío, entonces tengo que colocar el 1 ahí porque es un factor multiplicativo. Pero en el caso, por ejemplo, de que yo tengo 1 sobre x elevado a la menos m, entonces para volver el exponente negativo exponente positivo, pues lo paso arriba y listo. Su exponente ya es positivo. El 1 no hay necesidad de escribirlo, porque recuerden que el 1 multiplicado por cualquier valor sigue siendo el mismo valor. Entonces el 1 no me afecta. Está allí, pero no hay necesidad de ponerlo. Entonces, ¿qué pasaría con este caso? Pues pasaría exactamente lo mismo. Ese 1 de arriba, si quieren, lo vamos a dejar ahí. Y ese 2 a la menos 1 sube y va a quedar como 2 a la 1 positivo. Pero recordemos que 1 positivo no afecta y entonces quedaría 2 a la 1 que sigue siendo 2 y 2 por 1 que sigue siendo 2. Si nos fijamos, el lado derecho dio 2 y el lado izquierdo también dio 2. Entonces podemos concluir de que esas dos expresiones sí son iguales. Y para terminar en este caso entonces tenemos ahora el ejercicio número 3. Bueno, el tercer ejercicio. Vamos a resolver el lado izquierdo. Ok, lo vamos a hacer parte por parte para no equivocarnos. Entonces vamos a colocar acá 16 elevado a la menos 2 elevado a la menos 1 más raíz sexta de x que está elevado a la 6 menos raíz quinta de x que está elevado a la 5. Listo. Vamos a resolver primero eso. Pero en este caso, chequen, como tengo potencia escalonada, entonces primero tengo que hacer esta operación. Y lo voy a hacer aparte para no equivocarme. Vean, aquí lo vamos a colocar negativo 2 elevado a la menos 1. Bueno, como esta exponente, esta potencia de base negativa, bueno, en realidad la base no es negativa, sino está acompañado por un negativo. Este negativo no afecta en nada o no se afecta por el exponente porque no hay paréntesis. Es decir, si hubiese paréntesis, entonces ese negativo sí estaría afectado. Pero en este caso no, ese negativo solamente es un espectador, este negativo es un espectador y solo se está copiando. Bueno, ¿y ahora qué sucede? ¿Cómo voy a volver este exponente negativo a exponente positivo? Porque siempre se recomienda trabajar con exponentes positivos. Bueno, entonces, si está en la parte de arriba, recordemos que el denominador de este es 1. Si está en la parte de arriba, entonces, para que ese exponente negativo se vuelva positivo, lo mandamos a la parte de abajo. Va a ser 2 elevado a la 1 positivo. Pero el 1 ya no afecta, entonces lo puedo quitar. Y arriba tiene que quedar el factor 1, siempre. Bueno, significa que menos 2 elevado a la menos 1 equivale a menos 1 medio. Entonces aquí me quedaría 16 elevado a la menos 1 medio. Listo. Ya tenemos esa primera parte. Más, recordemos qué sucede con esto. La base se mantiene. El exponente se va a volver un exponente fraccionario. El numerador va a ser el exponente que ya tiene ahí. Y el denominador va a ser el índice de la raíz, que en este caso es 6. Listo. Lo mismo va a pasar con este otro. La base se mantiene. El exponente va a ser una fracción, donde el numerador va a ser 5. Y el denominador también va a ser 5. Bueno, en estos casos, en ambos casos, 6 con 6 me da 1 y 5 con 5 también me da 1. Por lo tanto, los exponentes ahí quedan anulados. Quedan como 1. Ahora, ¿cómo resolver esta operación? Sencillo. ¿Cómo vuelvo un exponente negativo a exponente positivo? Habíamos dicho que lo invertimos. En otras palabras, el 16 se va para abajo y su exponente ahora ya no va a ser menos 1 medio, sino va a ser 1 medio. Y arriba queda únicamente 1. Más x menos x. Recuerden que los exponentes de ellos ahora son unos, porque 6 entre 6 da 1 y 5 entre 5 da 1. Pero los unos no se escriben. Bueno, ¿cómo se resuelve esta operación? 16 elevado a la 1 medio. Pues puedo aplicar la misma regla de exponente fraccionario, solo que a la inversa. Recuerden que si yo tengo un exponente, una base con un exponente que es una fracción con numerador m y denominador n,
¿Qué es lo que hacemos? Convertimos a una raíz donde el índice de la raíz va a ser n y el exponente va a ser m. Pero esa m puede quedar adentro o puede quedar afuera. No pasa nada, da exactamente lo mismo. Entonces, si quieren, lo ponemos adentro o afuera, no pasa nada. Y lo vamos a hacer de esta misma manera acá. Aquí sigue siendo 1 y ese 16 se va a convertir en una raíz. ¿Qué tipo de raíz le vamos a sacar al 16? El tipo de lo que diga el denominador. Como el denominador es 2, entonces es una raíz cuadrada. Pero recordemos que en la raíz cuadrada el índice 2 no se escribe. Se sabe que está allí, pero no se escribe. ¿Qué exponente va a tener ese 16? Va a tener exponente 1, porque dice 1. Pero el exponente 1 tampoco se necesita escribir. Ahora vean esto, aquí tenemos dos términos que son semejantes. Si a una x yo le resto x, pues claramente me va a quedar 0. Es como decir, a una manzana le restamos una manzana, pues van a quedar 0 manzanas. En otras palabras, esto restado de esto termina dando 0. Por lo tanto, ya no me importa. Ahora, voy a operar la raíz de allí. 1 queda arriba y abajo queda raíz cuadrada de 16. Y la raíz cuadrada de 16, pues claramente es 4. Listo. Ya tenemos el resultado del lado izquierdo. Ahora vamos a hallar el resultado del lado derecho. Muy bien, ¿qué sucede con el lado derecho? Bueno, tenemos, lo vamos a hacer acá. Dice, lo vamos a copiar aquí. 3 elevado a la menos 1, que está elevado a la 101. Recordemos, como son potencias escalonadas, primero vamos a resolver esta potencia. Ahora, entonces la base 3 se copia en lo que yo resuelvo esto que está acá. Pero vean esto es una base negativa con un exponente impar. Recordemos, base negativa, exponente impar. El resultado va a seguir siendo negativo. Base negativa, exponente impar, el resultado va a seguir siendo negativo. Y 1 elevado a la 101 es 1 por 1 por 1 por 1 por 1, 101 veces. Entonces el resultado va a ser 1, porque es 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1, pues me va a quedar 1. ¿Cómo corrijo un exponente negativo? Le damos la vuelta, tomamos su inverso. Entonces aquí queda 1 y ese 3 se va para abajo con exponente 1 positivo. Ya no va a ser menos 1, sino va a ser 1. Pero recordemos que el exponente 1 no hay necesidad de escribirlo. Por lo tanto, el lado derecho da 1/3. Como el lado izquierdo da 1/4 y el lado derecho da 1/3, podemos concluir que esas dos expresiones no son iguales. De esa manera entonces se resuelven este tipo de ejercicios.